Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy, nos metemos de lleno en Bitcoin. Y lo hacemos con textos muy interesantes, ¿eh? Desde cosas del propio Satoshi Nakamoto. Sí, los escritos fundacionales, digamos. Exacto. Luego, el relato de Cuando muere el dinero, que es, escalofriante, sobre Weimar. Y también análisis más de ahora, como Bitcoin para pobres. Una mezcla potente, sí. Nos deja ver Bitcoin no solo como código, sino como una respuesta, ¿no? Una respuesta a miedos históricos y a problemas financieros muy de hoy. Justo, ahí quería empezar. ¿Qué nos lleva a buscar alternativas? Es que lees Cuando muere el dinero y, la Alemania de los años 20, el marco, papel mojado, Literalmente. carretillas de billetes para comprar pan, ahorros, pensiones, evaporados. Un colapso, y el libro lo deja claro, no solo de dinero, sino social, moral. Ese episodio es fundamental, porque ilustra perfectamente el meollo del asunto que tocan las fuentes, la confianza. Cuando la gente deja de creer en las instituciones, en el Banco Central, el Reichsbank de Havenstein, imprimiendo como si no hubiera mañana, es el ejemplo que da el libro, pues todo se viene abajo. Se evapora la confianza y se evapora el sistema. Y esa desconfianza, radical en lo centralizado, es lo que conecta Weimar con la idea de Bitcoin que vemos en los textos. La propuesta de algo digital, descentralizado, nace de ahí. Exacto. Así que hoy la misión es esa, desentrañar qué es Bitcoin según quienes lo crearon y lo defienden, cómo dicen que funciona y qué ven ellos, qué implica. ¿Listos para darle una vuelta? Adelante. Porque la pregunta de fondo que plantean estos materiales es, ¿puede la tecnología de verdad crear una base nueva para la confianza en el dinero? Una que no dependa de una autoridad, sino, de la criptografía y de la red. Pues volvamos al problema, a esa Alemania de cuando muere el dinero. La hiperinflación no fue solo que el dinero no valía, fue la sociedad deshaciéndose. El libro cuenta cómo la clase media, los ahorradores, quedaron Destruidos. aniquilados, mientras que otros, especuladores, gente con deudas como el industrial Stinches que mencionan, pues se forraban con el caos. Exacto. Es que la inflación no golpea a todos igual, ¿eh? Y el libro subraya eso, cómo la pérdida de fe en el marco llevó a esa huida hacia los bienes tangibles. Desesperada. El trueque, claro. El trueque se volvió lo normal. El libro cuenta historias. Cambiar un piano por comida, joyas por patatas. Se buscaba valor real, algo tangible, frente a papeluchos sin valor. El panorama que pinta es terrible. Hambre, corrupción por todas partes. Citan el escándalo Barmat, delincuencia, la moral por los suelos. Y todo eso según Cuando muere el dinero, resultado de decisiones centrales. Financiar la guerra con deuda, imprimir billetes a lo loco, desde el Reichsbank, con Havenstein a la cabeza, y encima las reparaciones de guerra y la inestabilidad política. La tormenta perfecta. Y es interesante cómo Bitcoin para pobres traza un paralelo, quizá un poco polémico, Sí. entre aquello y el sistema fiat de ahora. Argumenta que esto de imprimir dinero sin respaldo por parte de los bancos centrales hoy crea una vulnerabilidad parecida. Llama al dólar y al euro burbujas a largo plazo. Además, esa fuente insiste mucho en la fragilidad de lo centralizado hoy en día. Habla de hackeos a bancos que a veces ni nos enteramos. O se minimizan. Exacto. Riesgo de corrupción interna, fallos, que concentran el peligro. Y toca un tema sensible, al cuestionar si las pensiones públicas son sostenibles. Habla de pirámide invertida. Sí, lo de la bancarrota anunciada, dice. Una preocupación personal del autor, por lo visto. Así que el escenario que dibujan, ya sea mirando a la historia o criticando el presente, es de profunda desconfianza en cómo se gestiona el dinero desde arriba y en sus consecuencias. Y frente a eso, pues surge la propuesta de Satoshi Nakamoto en sus textos. La visión de un sistema de efectivo electrónico, puramente entre pares, peer-to-peer. Sin intermediarios. Ajá, pero claro, la pregunta del millón. ¿Cómo resuelves el problema básico del dinero digital, eso del doble gasto, si no hay un banco central que lo mire todo? Ahí está la clave, ¿no? Lo que las fuentes señalan como la genialidad de la propuesta. La solución de Satoshi no es una sola cosa. Es como una combinación inteligente de varias ideas. Primero, las firmas digitales, para que quede claro quién es el dueño. Vale. Y luego, el concepto central, la cadena de bloques, la blockchain.
Ese libro de contabilidad público que está en muchos sitios a la vez, ordenado en el tiempo, donde cada transacción queda grabada y, en teoría, no se puede cambiar. Y para que todos se pongan de acuerdo en qué es válido y en qué orden, sin un jefe, introduce la prueba de trabajo, el proof of work. Eso es. Los mineros compiten. Tienen que resolver un problema criptográfico bastante complejo. Y eso cuesta, ¿eh? Cuesta potencia de cálculo, cuesta electricidad. Es una forma de hacer caro el añadir nuevos bloques de transacciones a la cadena. Un mecanismo de consenso, distribuido. Eso es. El minero que lo resuelve añade el siguiente bloque que lleva una marca de tiempo y se engancha al anterior, y se lleva una recompensa, bitcoins nuevos y las comisiones de las transacciones que ha metido en el bloque. Y la red, por norma, siempre sigue la cadena más larga, la que tiene más trabajo acumulado. Satoshi, en sus escritos, destaca que esto resuelve el famoso problema de los generales bizantinos. O sea, cómo ponerse de acuerdo en una red donde algunos pueden fallar o incluso ser tramposos sin tener que fiarte de nadie en concreto. Lo ve como un sistema de una CPU, un voto. La mayoría del poder de cálculo honesto es la que dice cuál es la verdad de la historia. La filosofía que se ve ahí, en el libro de Satoshi, es esa. Desconfianza en los intermediarios y buscar la seguridad en la criptografía y en la transparencia total. Que sea código abierto es fundamental para ellos. Claro, para que cualquiera pueda mirarlo. Exacto. Permite que la gente lo revise, que se encuentren errores. De hecho, mencionan un bug bastante gordo que hubo al principio de desbordamiento que se detectó y arregló súper rápido precisamente por ser abierto. La confianza se basa en poder verificar, no en la fama de una empresa oculta. Entonces, esa visión se basa en mecanismos muy concretos. El primero, y quizá el más importante según los textos, la descentralización. Fundamental. Al no haber un servidor central ni una entidad única, el sistema es más robusto, ¿no? Más resistente. Satoshi lo decía. Los gobiernos son buenos cortando cabezas de redes centralizadas, pero las redes P2P puras aguantan. Contraste total con la vulnerabilidad de tener un único punto de fallo, que es lo que critican de los sistemas centralizados, ya sea por ataques, por fallos internos o por decisiones políticas como las de Weimar. La descentralización, en teoría, difumina ese riesgo. Y volviendo a la minería y la prueba de trabajo, Satoshi lo describe como una competición, casi una lotería, pero basada en potencia de cálculo. Encontrar una colisión SHA-256, bueno, tecnicismos aparte. Sí, lo importante es que cuesta. Cuesta recursos reales. Y ese coste tiene un incentivo, la recompensa. Bitcoins nuevos que además se van creando cada vez menos, con eso de los halvings. Correcto. La emisión se reduce a la mitad cada cierto tiempo. Claro. Más las comisiones que pagan los usuarios por las transacciones. Y encima, el sistema solo ajusta la dificultad del puzzle, para que, más o menos, se genere un bloque cada 10 minutos, haya muchos mineros o pocos. Es un control monetario programado en el código. Automático. Otro pilar clave, la oferta limitada. El código lo dice claro. Máximo 21 millones de bitcoins, ni uno más. Y eso sí que es una diferencia radical con las monedas fiat, como insiste Bitcoin para pobres. Totalmente. Y aunque hablemos de un Bitcoin, se puede dividir muchísimo. Satoshi ya lo previó. En 100 millones y más, los Satoshis, para micropagos y demás. Esta escasez programada, junto con la divisibilidad, es lo que hace que las fuentes lo comparen con el oro. Claro. Y señalen que puede ser deflacionario. Si la demanda crece más que esa oferta programada, pues el valor tiende a subir. Antes mencionabas el código abierto como clave para la confianza. También es interesante cómo se arreglan los líos si, por casualidad, dos mineros encuentran un bloque casi a la vez. Sí, eso puede pasar. La red simplemente sigue construyendo sobre la cadena que primero reciba el siguiente bloque válido. La otra rama, digamos, se queda huérfana y se descarta. Es un consenso que emerge solo. Y sobre la privacidad, que a veces hay confusión, las fuentes lo dejan claro. Bitcoin no es anónimo, es seudónimo. Exacto. Todas las transacciones son públicas, están ahí en la blockchain, vinculadas a unas direcciones que son como claves públicas. Lo que no es público es quién está detrás de esas direcciones. A menos que esa persona lo diga o cometa algún error y se le pueda relacionar, Bitcoin para pobres insiste mucho en esa diferencia.
no es anonimato total. Entendido. A ver, pongamos Bitcoin frente a otras cosas, según lo que dicen los textos. Bitcoin contra oro. Ambas fuentes ven la escasez como el punto en común. Sí, pero le ven ventajas a Bitcoin desde un punto de vista práctico, ¿no? Más fácil de mandar a cualquier sitio casi al instante, se divide todo lo que quieras, la autenticidad se verifica con criptografía, es más fácil de llevar y guardar de forma segura que los lingotes de oro físico. Bitcoin para pobres lo ve casi como un oro digital mejorado en lo práctico. Y el rollo del dinero de criminales, que siempre sale. Bitcoin para pobres entra ahí a fondo. Reconoce que se usó al principio en la Dark Web, Silk Road y demás. Pero el argumento que da es que, precisamente por la transparencia de la blockchain, aunque sea seudónima, las autoridades han podido rastrear y pillar a muchos de esos criminales. Sostiene que el efectivo o el de toda la vida sigue siendo el preferido para el crimen. Claro, por el anonimato real y que no deja rastro. Exacto. Vale, y la crítica más gorda, quizá. El consumo energético de la minería Proof of Work. El libro de Satoshi ya intuía que esto daría que hablar. Sí. A ver, la visión que se desprende de Satoshi es que ese gasto de energía es el precio a pagar por tener una red mundial descentralizada y segura sin tener que fiarte de intermediarios. Argumentan que la utilidad que da poder hacer transacciones sin censura, tener una alternativa monetaria, pues justifica ese coste. Lo comparan con lo que cuesta mantener todo el sistema bancario mundial o la minería de oro física. Claro, todo tiene un coste enorme, no solo energético. Desde esa óptica, no tener Bitcoin sería el verdadero desperdicio, por el potencial que se perdería. Pasemos a las altcoins. Aquí Bitcoin para pobres es bastante duro, ¿eh? Las llama basura y las compara con penny stocks, esas acciones de a céntimo súper especulativas. Sí, es muy crítico. El argumento principal de esa fuente es que la gran mayoría de esas otras criptomonedas no tienen ni la descentralización real, ni la seguridad que Bitcoin ha demostrado con el tiempo, ni su efecto red. Las ve como experimentos muy arriesgados. A menudo centralizados de tapadillo, dice. Exacto. Con un riesgo altísimo de que fallen o sean directamente un timo. Es una visión muy maximalista de Bitcoin frente al resto. Y luego están las CBDCs, las monedas digitales de los bancos centrales. Bitcoin para pobres las ve como la reacción de los estados al desafío que supone Bitcoin. Pero las diferencia totalmente. Si Bitcoin busca descentralizar el poder, las CBDCs, según esta fuente, harían lo contrario, concentrarlo aún más en los bancos centrales. Alertan del potencial de control. Claro. Control total. Rastreo de todos los gastos, posibilidad de cobrar impuestos automáticamente. Incluso dinero programable que solo sirva para ciertas cosas o que caduque. Vamos, desde esta perspectiva, es justo lo contrario a la filosofía de Bitcoin. Está claro que las fuentes trazan una línea muy marcada entre la propuesta original de Bitcoin y estas otras cosas. Sí, la descentralización real, frente a la centralización, aunque sea digital, es la gran diferencia que subrayan. Entonces, si miramos al potencial y los riesgos que describen, Bitcoin para pobres lo plantea como inversión a largo plazo. La estrategia es holdear, mantener, incluso pedir préstamos, usando Bitcoin como garantía, en vez de vender. Introduce eso del alfa, el potencial de que suba mucho de valor, y el beta, el riesgo o volatilidad. Argumenta que Bitcoin tiene un alfa muy alto y, curiosamente, dice que un beta a largo plazo menor que el dinero fiat, el oro o los pisos. ¿Menor riesgo a largo plazo? Eso es contraintuitivo. Su argumento es por la certeza de su política monetaria, los 21 millones, los halvings, frente a la incertidumbre de las decisiones humanas en los otros activos, aunque reconoce, claro, la volatilidad brutal a corto plazo. Eso sí. También lo presenta como una alternativa personal a las pensiones, que ve en crisis, y recalca que el potencial va más allá del precio. Habla de independencia financiera, de cambio social. Y un punto que repite es el impacto global, sobre todo en países con monedas débiles o gobiernos autoritarios. Menciona Nigeria, Venezuela, El Salvador. Sí. Como sitios donde Bitcoin puede dar a la gente acceso a una reserva de valor, a un medio de intercambio que resista la inflación de allí y el control del gobierno, como una herramienta de empoderamiento económico. Pero no todo es color de rosa. Los riesgos reales los detallan sin paños calientes. Sobre todo Bitcoin para pobres. Insiste mucho en que el mayor peligro no es que el precio suba o baje, sino la custodia. Ahí sí que es tajante. ¿Cómo lo compras, cómo lo guardas y cómo lo proteges? Advierte muchísimo sobre el riesgo de contraparte.
O sea, el peligro de dejar tu dinero en los exchanges centralizados, nombra a Kraken, Coinbase, Binance, o en apps tipo PayPal o Revolut. Que pueden ser hackeados, quebrar, bloquearte los fondos. Exacto. La recomendación es clara. Usar billeteras frías, cold wallets, dispositivos que no están conectados a Internet para guardar las claves privadas. Y eso lleva directo a la responsabilidad del usuario. La frase de Bitcoin para pobres es: tú eres el dueño de tu dinero, y si lo pierdes, es cosa tuya. Tal cual. No hay un teléfono de atención al cliente si pierdes las claves o si te timan. Ser tu propio banco implica responsabilidad total. Y a eso se suman los riesgos técnicos que siempre existen en cualquier software. El bug aquel del principio que mencionamos, aunque se arregló, nos recuerda que nada es infalible. Si bien el código abierto ayuda a detectar y corregir rápido, Así que el panorama es un potencial enorme, según lo ven sus defensores, pero con riesgos muy serios, sobre todo en cómo lo manejas tú mismo. esa es la dualidad que presentan las fuentes, sí. Una tecnología que ofrece una alternativa radical basada en verificar y en la red, pero que te exige a ti como usuario una diligencia y una autonomía que no te piden los sistemas de siempre. Bueno, pues recapitulemos un poco. Hemos empezado con el trauma de la hiperinflación, esa desconfianza histórica. Hemos visto la visión de Satoshi, dinero P2P, criptografía, prueba de trabajo, oferta limitada, para crear confianza sin intermediarios. Hmm. Y hemos contrastado sus supuestas ventajas con las críticas y sobre todo con esos riesgos de manejo de custodia, siempre a través de lo que dicen los textos que hemos mirado. Los ejes que quedan claros son descentralización como defensa, escasez programada como ancla y la prueba de trabajo como motor de consenso y seguridad. Es un intento, reflejado en las fuentes, de construir un sistema monetario sobre reglas matemáticas y código abierto, en vez de sobre la confianza en personas o instituciones. El contraste final está ahí. Sistemas centralizados que dependen de una confianza que, como vimos en Weimar, puede romperse. ¿Y de qué manera? Frente a esta propuesta descentralizada que se basa en la verificación entre todos. Y la reflexión de fondo, en las fuentes más entusiastas como Bitcoin para pobres, es que no ven Bitcoin solo como dinero o un activo. Lo ven como una tecnología que puede transformar cosas, una filosofía que desafía las estructuras de poder, devolviendo el control del dinero al individuo, al menos en teoría. Su valor real, dicen, va más allá de cuánto cotice. Dejamos una pregunta ahí, flotando. Si la historia nos enseña lo frágil que puede ser el dinero controlado desde el centro, y estas nuevas tecnologías proponen alternativas descentralizadas, con sus promesas y sus peligros, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué equilibrio entre control y libertad, entre eficiencia y seguridad, entre privacidad y transparencia, será el que funcione mejor a largo plazo? Una pregunta fundamental, sí, señor. Y la respuesta la estamos escribiendo ahora mismo, entre todos. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Hasta la próxima.